Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas, donde transformamos ideas en acción con respeto y ritmo. Hoy debatimos si los partidos políticos deben estar legalmente obligados, en los próximos 3 a 5 años, a financiar y promover programas de arte y expresión cultural en campamentos de refugiados. El contexto es claro. Millones de personas viven en campamentos por guerras y desastres, y la cultura puede ser un salvavidas emocional y educativo. El equipo femenino defiende la obligación legal como responsabilidad ética y política, y el equipo masculino la rechaza por considerarla ineficiente o mal priorizada. Buscamos un debate directo, con datos, filosofía clara y ejemplos concretos, sin descalificaciones personales. Empezamos con la postura afirmativa y después escucharemos a la postura negativa con el mismo tiempo. Equipo femenino, tienen la palabra para su exposición inicial. Cuando una persona es expulsada de su hogar, pierde mucho más que un techo, pierde voz, y el arte devuelve voz y dignidad. Si hablamos de obligación legal, hablamos de reglas estables que garantizan acceso continuo y no de favores que dependen del humor político. Decimos obligación porque la voluntad voluntaria ha sido insuficiente, y la cultura no es adorno, es salud mental, educación y puente social. Un programa bien diseñado incluye talleres locales, formación de mediadores culturales refugiados y evaluación de impacto con indicadores sencillos y públicos. La pregunta no es si podemos permitirnos arte en los campamentos, sino si podemos permitirnos el silencio y el trauma sin tratamiento. La ley puede fijar un porcentaje modesto del financiamiento partidario para proyectos culturales auditados, con convocatorias abiertas y selección transparente. Además, los talleres artísticos reducen tensiones, mejoran la comunicación intercomunitaria y previenen la radicalización, lo que también es seguridad humana. La filosofía importa, porque si la dignidad es universal, entonces su ejercicio no puede depender de la lotería de la caridad. Obligar por ley no mata la creatividad, al contrario, garantiza continuidad y planifica materiales, espacios seguros y acompañamiento psicosocial. Y para evitar clientelismo, proponemos jurados mixtos con academia, sociedad civil y comunidad refugiada, junto con informes trimestrales abiertos. Gracias por una apertura centrada en dignidad, diseño y evaluación. Y ahora damos paso al equipo masculino para su caso inicial. Antes de imponer obligaciones legales a los partidos, definamos prioridades. Porque en un campamento la urgencia suele ser agua, salud y protección. El arte puede sanar, pero la ley puede volverse una camisa de fuerza que quita flexibilidad a soluciones más urgentes y contextuales. Si fijamos porcentajes obligatorios, forzamos gasto incluso cuando no hay capacidad de implementar bien, y eso genera programas vacíos y desconfianza. Además, la expresión cultural debe nacer de la comunidad y no de la agenda de partidos que buscarán capital simbólico para su imagen. Hay riesgos de instrumentalización, porque un partido con presupuesto obligado tenderá a financiar proyectos afines y no los más necesarios. También hay un límite de recursos, y cada euro que se blinda para arte puede faltar para iluminación segura, atención prenatal o filtros de agua. Si queremos estabilidad, pasemos por fondos independientes y multilaterales, no por cuentas partidarias, y así reducimos conflictos de interés. La empatía nos mueve, pero la obligación legal puede volverse un ritual sin alma, y el arte sin alma no cura ni integra. Hemos escuchado dos enfoques nítidos: responsabilidad garantizada por ley versus flexibilidad y salvaguardas contra el uso político, y volvemos con el equipo afirmativo para cerrar su tesis. Decir que primero va el agua y la salud no excluye la cultura, porque la salud mental y la cohesión social también salvan vidas. La ley no es un capricho, es un ancla para que los ciclos electorales no dejen proyectos a medias cada vez que cambia la dirección. La comunidad es protagonista si la norma exige codiseño con personas refugiadas y reserva plazas para artistas y coordinadores de los propios campamentos. Con estándares simples como asistencia, bienestar percibido y continuidad educativa, podemos medir resultados y ajustar sin burocracia inútil. El miedo a la instrumentalización se resuelve con transparencia radical, incompatibilidades claras y auditorías abiertas con participación internacional. Y si fallan, habrá sanciones reales que duelan,
porque la obligación sin consecuencias es solo una recomendación elegante. Equipo masculino. Su turno para solidificar la tesis y responder a los puntos de fondo. Transparencia y auditoría suenan bien, pero administrarlas cuesta, y esos costos de control restan recursos al propio programa y a otras urgencias. La creatividad florece cuando hay libertad, y atarla a una partida obligatoria partidaria puede convertir el taller en propaganda con pinceles. Si el objetivo es continuidad, creemos mejor un marco general de Estado y cooperación internacional, y que los partidos compitan por propuestas voluntarias de valor. Las sanciones a partidos por arte mal ejecutado pueden distorsionar la competición democrática e incentivar el mínimo riesgo y la máxima apariencia. La dignidad no se debate, pero el instrumento sí, y el nuestro prioriza independencia, pluralidad y libertad cultural sobre obligación contable. Si de verdad escuchamos a la comunidad, escuchemos también que a veces primero necesitan un generador, y después una guitarra que suene. Queda planteada la tensión central, derecho cultural garantizado por vía obligatoria o ecosistema libre con controles externos, y pasamos a la siguiente fase. Pasamos la palabra al equipo afirmativo para que ataque con precisión y sin rodeos. Si un partido puede costear vallas publicitarias gigantes, puede y debe costear talleres que devuelvan voz a quienes lo han perdido por la guerra. El turno pasa al equipo masculino para su respuesta defensiva. No negamos el valor del arte, pero convertirlo en cuota obligatoria partidaria reduce recursos flexibles que salvan vidas cuando cambia el terreno. Mantenemos el ritmo, y ahora el equipo masculino lanza su primer ataque. Una obligación legal empuja a los partidos a financiar proyectos que no entienden y abre una puerta elegante a la propaganda disfrazada de cultura. Volvemos con el equipo afirmativo para su defensa. La propaganda se evita con jurados mixtos independientes y con participación de la comunidad refugiada, informes públicos y sanciones reales a la mala praxis. Cerrado este bloque, pido al equipo masculino un ataque en dúo bien coordinado. Si el objetivo es continuidad, mejor un fondo estatal independiente auditado internacionalmente que cuotas forzosas en la contabilidad de los partidos. Y para evitar clientelismo, asignación ciega por méritos probados y no por cercanía ideológica o por temporada electoral. Gracias. Controlamos el tiempo y devolvemos la iniciativa al equipo afirmativo para una ofensiva en pareja. Un fondo estatal sin obligación política termina rehén del ciclo presupuestario y de prioridades cambiantes. Por eso la cofinanciación obligatoria estabiliza el ecosistema. Con reglas claras de codiseño, métricas de bienestar y puertas abiertas a artistas refugiados, la cofinanciación de partidos se vuelve ancla y no lastre. Cortamos aquí la ofensiva y trasladamos la palabra al equipo masculino para una defensa en tándem. Aceptamos métricas, pero la cadena de auditoría cuesta y se come el mismo dinero que ustedes prometen para lápices, formadores y refugios culturales. Además, obligar a todos por igual ahoga la diversidad de modelos locales que funcionan por donaciones y redes cívicas rápidas. Turno del equipo afirmativo para una defensa complementaria. La diversidad local no muere si la norma obliga a reservar un porcentaje mínimo y deja margen para adaptaciones codiseñadas con la comunidad. Los costos de control bajan cuando hay datos simples, paneles públicos y auditoría ciudadana con apoyo académico, que es barata y muy efectiva. Solicito ahora una valoración intermedia de nuestro jurado, con foco en fortalezas y flancos, y ánimo para ambos equipos. Por ahora me inclino hacia el equipo femenino porque puso el foco en dignidad medible con indicadores claros, mientras que el equipo masculino subestima el riesgo de abandono por ciclos políticos. Sigan ambos apretando con evidencia y no con eslogans. Hoy me convence el equipo masculino por su alerta sobre costos de control y libertad creativa, y veo débil en el equipo femenino el detalle de implementación en contextos de seguridad. Sigan argumentando con empatía y con números. De momento me decanto por el equipo femenino porque propone sanciones y transparencia robusta, y hallo floja en el equipo masculino la alternativa concreta para garantizar continuidad, mantengan el rigor y eviten caricaturas del rival. Arranca la segunda ronda con nuevos ángulos y cedo el turno al equipo masculino para abrir con ataque fresco.
Ustedes prometen participación comunitaria, pero las mujeres y niñas en los campamentos muchas veces no pueden asistir sin seguridad y horarios compatibles, y eso no se arregla con una ley para partidos. Equipo afirmativo, su defensa puntual. Precisamente la obligación permite financiar espacios seguros con iluminación, transporte y mediadoras culturales, y eso sí se fija por norma y contrato. Sigue el equipo afirmativo con un ataque conciso. Cuando se institucionaliza el derecho cultural, los depredadores políticos tienen menos margen porque cada peso queda trazado y cada taller queda registrado con asistencia y resultados. Regresamos al equipo masculino para su defensa breve. La trazabilidad no impide que un partido elija proyectos que mejoran su imagen, y eso es un sesgo estructural, que la obligación solo haría más grande. Invito ahora al equipo femenino a atacar en dúo con coordinación y datos. Si el sesgo es estructural, lo reducimos con sorteo de proyectos elegibles, paneles públicos y cupos para iniciativas lideradas por refugiados. Y para evitar capturas, el jurado independiente se renueva por rotación con academia, ONG y representantes de campamentos y publica cada decisión con criterios verificables. Cierro esta ofensiva y abro el espacio al equipo masculino para su contraataque en pareja. Ustedes quieren que los partidos paguen, pero la política no debe sustituir al deber del Estado y de la cooperación internacional en derechos culturales. Si la meta es resiliencia, hagámosla con marcos multilaterales y con microfinanciación comunitaria, y que los partidos compitan por prestigio voluntario, no por obligación. Recorto aquí y paso al equipo femenino para una defensa en dos voces con respuesta y contrapregunta. Si la cooperación multilateral falla o se retrasa, ¿quién sostiene el taller que evita que un adolescente caiga en una pandilla del campamento durante 3 meses críticos? Ustedes hablan de prestigio voluntario, pero la dignidad no se financia con prestigio. Se financia con presupuestos estables y reglas que no cambian cada 4 años. Cerramos este tramo con la defensa del equipo masculino en dos voces, una de respuesta y otra de señalamiento de debilidades. La estabilidad viene de instituciones no partidistas con planes a 10 años y no de cuotas obligatorias anuales que dependen de la salud financiera de cada partido. Su propuesta depende de vigilancia constante que pocos países logran sostener, y ese es un talón de Aquiles que aún no han resuelto con realismo operativo. Retomamos la secuencia de pases y abrimos un nuevo bloque al equipo afirmativo para que afine su ofensiva en solitario. La salud financiera de los partidos no es excusa cuando se fija un umbral pequeño y progresivo, porque un 1% bien auditado puede cambiar miles de historias. Defensa rápida del equipo masculino en voz única. Un 1% en papel se vuelve 3 cuando sumamos control, logística y formación, y ese margen puede costar vacunas y lámparas solares urgentes. Contraataque inmediato del equipo masculino con una sola voz más. Además, la obligación legal judicializa el arte, y terminaremos discutiendo en tribunales si un mural cura más que un club de lectura. Respuesta del equipo afirmativo con una sola voz defensiva. Las guías técnicas pueden jerarquizar intervenciones según evidencia y contexto, y así evitamos pleitos cuando el menú de proyectos ya está validado públicamente. Ataque coordinado del equipo masculino con dos voces bien ensambladas. El arte cura, pero primero necesita cimientos. Por eso proponemos priorizar seguridad, agua y educación formal, y dejar la cultura a fondos no partidarios. Y donde haya cultura, que nazca de asociaciones locales con acompañamiento técnico, libres de cronograma electoral y de tentaciones de marketing político. Bloqueado el turno, concedo ahora ofensiva al equipo femenino con dos voces y foco en diseño institucional. Cimientos y cultura no compiten cuando la norma asegura porcentajes modestos y escalables que conviven con salud y educación sin desplazar prioridades esenciales. Si un faro guía el puerto, el panel de datos públicos es nuestro faro, porque desanima la propaganda y premia a quienes sostienen proyectos genuinos con impacto humano. Corto aquí y abro defensa en dúo para el equipo masculino con respuesta y provocación respetuosa. Los paneles de datos no sustituyen el terreno, y sin capacidad en campamentos la obligación será papel mojado con gráficos bonitos.
Si su modelo fuera tan sólido, ¿aceptarían retirarlo en zonas con crisis extrema para no competir con lo urgente? Lo aceptarían hoy sin rodeos. Cierro el intercambio con defensa en dúo del equipo afirmativo, una voz para responder y otra para señalar la grieta rival. El modelo incluye cláusulas de suspensión temporal por emergencias mayores con reasignación automática al restablecer servicios básicos. Así que sí, lo aceptamos. Su grieta es otra, porque sin obligación ni ancla, los proyectos mueren al primer cambio de ministro, y eso lo hemos visto demasiadas veces. Retomamos la línea y vuelvo a pasar la palabra al equipo afirmativo para un ataque enfocado en factibilidad de campo. La factibilidad crece si formamos facilitadoras culturales dentro del propio campamento, porque ellas sostienen los talleres aunque cambie el personal externo. Defensa del equipo masculino con una sola voz concreta. Formar facilitadoras requiere tiempo, y su calendario de 3 a 5 años puede quedarse corto frente a la magnitud de desplazamientos actuales. Ataque en voz única del equipo masculino, última bala de este tramo. Con la obligación, un partido pequeño en crisis financiera incumplirá o hará teatro, y castigarlo podría distorsionar el juego democrático y la representación. Defensa breve del equipo afirmativo en una frase clara. La norma puede modular contribuciones según ingresos y tamaño del partido, y así evitamos castigos ciegos que afecten la competencia política. Llamo ahora a una segunda evaluación intermedia para mantener brújula y exigencia. El equipo femenino gana terreno con cláusulas de suspensión y escalamiento, mientras el masculino presiona con realismo de costos, sigan bajando a detalle operativo medible. Valoro que el equipo masculino proteja libertades culturales frente a la tentación de propaganda, y pido al femenino más ejemplos de paneles ciudadanos que funcionen. Mantengan ambos la empatía con quienes esperan soluciones hoy. Me impresiona el andamiaje de controles del femenino y la propuesta de fondos independientes del masculino. Exijo a ambos una síntesis que asegure continuidad sin burocracia que devore el propósito. Reabrimos con pase al equipo masculino para un ataque fresco sobre gobernanza y riesgos no vistos. En varios campamentos, los actores armados informales presionan espacios culturales, y obligar a los partidos a financiar actividades puede convertirlos en blanco directo. Defensa del equipo afirmativo en una frase, nítida y responsable. La obligación debe incluir protocolos de seguridad con socios locales y cierres escalonados cuando haya riesgo, con reasignación a actividades remotas o móviles. Ataque del equipo afirmativo, en voz única, apuntando a impacto juvenil. La música, el teatro y el dibujo reducen ausentismo en aulas temporales y conectan a jóvenes con tutores, lo que previene violencia y matrimonios forzados. Defensa del equipo masculino en una frase contundente. Si sus indicadores son reales, publíquenlos cada mes y acepten que fondos internacionales sustituyan la cuota cuando una auditoría detecte fallas graves. Ataque del equipo femenino en pareja con líder y apoyo técnico. Aceptamos ese candado, porque quien teme mostrar datos no debería manejar recursos en un campamento. Y añadimos que la auditoría ciudadana se capacita con guías simples, para que el control no sea solo de élites técnicas. Contraataque final del equipo masculino en dúo antes del cierre de ronda. Mantengo que la obligación legal a partidos no es el instrumento correcto, porque mezcla competición electoral con provisión de derechos culturales. Nuestro camino es un fondo independiente robusto, con ventanas rápidas y aportes voluntarios incentivados por reputación y por deducciones fiscales claras. Último bloque de la ronda. Defensa del equipo afirmativo con dos voces, respuesta y desafío respetuoso. La mezcla se corrige con muros éticos, incompatibilidades y sorteo de proyectos, y así el incentivo no es propaganda, sino cumplimiento verificable. Les pregunto si su fondo independiente garantiza continuidad cuando cambia el gobierno y llega la austeridad, porque sin obligación nadie está obligado a sostener lo incómodo. Cerramos la ronda con defensa del equipo masculino en dos voces, una de respuesta y otra de señalamiento técnico. La continuidad se asegura por ley marco estatal con metas plurianuales y blindaje presupuestario, y no por cuotas contables partidarias. Su debilidad persiste en la carga de auditoría y en la exposición política de la cultura,
Y sin resolver eso, su diseño sigue frágil en campo. Antes de avanzar, doy paso a un bloque específico de afilado argumental donde el equipo masculino desarrolla una ofensiva técnica adicional. El uso de sorteos puede asignar recursos a proyectos que no alcanzan umbrales mínimos de capacidad y eso es ineficiente y frustrante para la comunidad. Responde el equipo femenino con defensa puntual. El sorteo opera solo entre proyectos que ya superaron umbrales y sirve para romper favoritismos sin sacrificar calidad mínima. Ataque relámpago del equipo femenino con nueva voz. Una cláusula de aprendizaje obliga a iterar diseños y cerrar lo que no funciona, para que ningún taller se perpetúe por inercia política. Defensa breve del equipo masculino. Si van a cerrar, que lo decida una entidad independiente con metas duras y no quien teme perder puntos en la próxima elección. Volvemos a una ofensiva coordinada del equipo femenino con dos voces para aterrizar mecanismos de participación. Los comités culturales del campamento pueden proponer temáticas y horarios, y su voto ponderado asegura pertinencia y asistencia real. Además, la coautoría con artistas refugiados convierte cada actividad en transferencia de habilidades y eso deja capacidades cuando el taller termina. Responde el equipo masculino con un binomio de ataque orientado a riesgos fiscales y gobernanza. Si los partidos tienen que pagar, algunos crearán fundaciones pantalla para triangular recursos y simular impacto. Por eso pedimos un registro único de ejecutores con historial público, sanciones penales y prohibición de contratos con entidades vinculadas a partidos. Reboto al equipo afirmativo para cierre ofensivo en dos voces, con líder y sustento cuantitativo. Un registro único y sanciones penales no sirven y añadimos inhabilitación electoral a quienes falseen datos en proyectos culturales de campamentos. Con esa mezcla de obligación, transparencia y castigos efectivos, el costo de hacer trampa supera el beneficio de la propaganda barata. Damos por concluido este extenso intercambio y reservamos la síntesis para la fase final, manteniendo el pulso alto y el respeto absoluto. Antes de cerrar, pregunto si quedan flancos sin tocar o datos por aportar, y abrimos un tramo de libre debate alterno con cabeza fría y fuego en la voz. Empiezo recordando que la ausencia de cultura en un campamento no es neutral, es abandono con acento burocrático. Respondo que el abandono real es prometer lo que no se puede sostener sin estructura y sin personal suficiente. Sin obligación estable, cada cambio electoral barre talleres como si fueran hojas, y las hojas no educan ni curan. Con obligación ciega, se financian talleres vacíos por cumplir, y el vacío tampoco educa ni cura. Por eso proponemos codiseño con la comunidad y métricas simples que premien asistencia y bienestar medible. Las métricas simples son hermosas en las diapositivas, pero en terreno se vuelven lentas, caras y discutibles. Lento es reparar un trauma sin herramientas, caro es perder a una generación sin un lápiz que la nombre. Caro es judicializar la cultura cuando un partido pequeño no puede cumplir y se le castiga por encima de su peso. La norma puede ser progresiva y proporcional al tamaño, como escalones que nadie sube corriendo pero todos suben. Proporcionalidad con auditorías trimestrales sigue siendo un tren pesado en vías estrechas que cruza desiertos logísticos. Un tren pesado que trae libros, música y mediadoras culturales vale más que un tren ligero que no llega jamás. Vale más un generador que enciende la noche y ahuyenta el miedo que un mural perfecto sin luz para mirarlo. El generador y el mural pueden convivir si el presupuesto está escalonado y las prioridades esenciales no se tocan. La convivencia suena bien, pero el papel aguanta todo y los campamentos no, así que elijo realismo antes que poesía. Poesía es ver a un niño reír después de meses de silencio. Realismo es pagar a la tallerista para que esa risa dure. Realismo también es aceptar que un partido no debe administrar derechos culturales, porque compite por votos y no por verdades. Compite por votos, sí, y por eso debemos atarlo a reglas que lo obliguen a mirar a quienes no votan, y también existen. A quien hay que atar es al Estado con un fondo blindado y no a las contabilidades de campaña con tentación de marketing. Blindamos con transparencia radical, incompatibilidades duras y sorteos entre proyectos elegibles para romper favoritismos. El sorteo no rompe el sesgo de origen,
solo lo mezcla, y la calidad no se decide con un dado bonito. La calidad se decide con umbrales técnicos previos y luego con azar controlado, para evitar amiguismos con sonrisa institucional. Amiguismo habrá mientras la obligación financie vitrinas partidarias con pinceles, y eso es una puerta que ustedes dejan abierta. Esa puerta se cierra con jurados rotativos, trazabilidad pública y sanciones que muerden y no ladran desde lejos. Las sanciones que muerden a veces a los más chicos, y los grandes aprenden a rodearlas con abogados veloces. Los grandes aprenden. Por eso también proponemos inhabilitaciones electorales cuando se falseen datos, y ahí no hay abogado que baile. Inhabilitar por arte mal ejecutado es desproporción, y la desproporción erosiona la confianza democrática que dicen proteger. Desproporción es fingir que la salud mental es lujo, cuando un taller a tiempo evita violencia y matrimonio forzado de niñas. Evitar violencia empieza por más luz, más refugios y más mediadores de conflicto, y la cultura llega después sin cronograma electoral. Sin cronograma electoral la cultura llega tarde y se va temprano, y con obligación compartida llega a la hora y se queda. Quedarse por quedarse produce programas zombies, y los zombies gastan presupuesto que debería estar vivo en otra parte. Por eso escribimos cláusulas de cierre por bajo impacto y reapertura con rediseño, porque ni el zombie ni el abandono son aceptables. Si aceptan cierres, acepten también que la gobernanza debe ser independiente de los partidos para que el bisturí no tiemble. Aceptamos bisturí independiente, pero también la obligación de poner la mesa, porque nadie opera con quirófano vacío. La mesa la pone un fondo estatal y multilateral, y los partidos traen ideas voluntarias para ganar prestigio, no por castigo legal. El prestigio es humo si no hay ancla jurídica, y el humo se disipa justo cuando el campamento más necesita continuidad. Ancla jurídica sí, pero no en la quilla equivocada, porque atar al barco equivocado lo hunde cuando cambia la marea política. La marea baja para todos si la norma es general, proporcional y con salvaguardas de pausa por emergencias, y eso ya lo hemos delineado. Emergencias hay muchas y constantes, por lo que su obligación viviría pausada o en litigio continuo, y eso tampoco sirve. Cuando todo es emergencia, nada lo es, y los protocolos definen cuándo se pausa, cuándo se muta a formatos móviles y cuándo se reanuda. Definen en papel, pero en terreno manda el barro, y el barro no obedece formatos móviles con sonrisa institucional. El barro también aprende cuando hay formación local y líderes culturales del propio campamento que adaptan el guión a la lluvia. Formación local sin servicios básicos es aspirina sin agua, y la responsabilidad es priorizar el agua antes que la aspirina. Sin aspirina el dolor no deja aprender, y sin cultura la rabia no encuentra cauce, así que el agua y la aspirina van juntas. Van juntas cuando hay recursos, pero sus porcentajes obligatorios compiten con urgencias de vida o muerte. Nuestros porcentajes son modestos y escalables, y un 1% bien usado no compite, complementa como luz de cabecera. Ese 1% crece en costos de control y la cabecera termina sin bombilla porque la auditoría se comió la energía. La auditoría ciudadana con paneles abiertos cuesta poco, educa mucho y ahorra trampas caras, que es donde se va la energía. Paneles abiertos no detienen al cínico, y el cínico vive cómodo en la obligación sin alma y con sello administrativo. El sello administrativo no canta, pero la niña que escribe su primer poema sí, y ese canto sostiene la esperanza como política pública. La esperanza también se sostiene con empleo, seguridad y escuela, y eso requiere foco, no dispersión con cuotas obligatorias. La escuela sin arte se vuelve fábrica de silencios, y el silencio no se gradúa con un diploma que cure la noche. El diploma que cura es la libertad de crear sin mirar al comité de campaña, y eso exige distancia de los partidos. Distancia con paredes de cristal, no con muros de silencio, porque la distancia sin obligación deja al comité mirando otra cosa. Y la obligación sin distancia convierte a la cultura en escaparate de temporada, y el escaparate no abraza a nadie en la oscuridad. La oscuridad se abraza con espacios seguros financiados, con reglas que no desaparecen por capricho electoral, y eso es exactamente lo que proponemos.
Corto el fuego cruzado en este punto y pido al equipo afirmativo su alegato final con 2 voces, una para ordenar hechos y otra para persuadir a nuestro jurado. Ordeno los hechos así. Hay evidencia de que talleres culturales bien diseñados reducen ansiedad, mejoran la asistencia escolar y cohesionan comunidades. Y nuestra propuesta asegura continuidad con obligación proporcional, codiseño con personas refugiadas, paneles públicos, jurados independientes, cláusulas de pausa por emergencia y sanciones efectivas contra la propaganda. Al jurado le pido que valore que no compramos humo, sino estructura y responsabilidad, porque atar a los partidos a cofinanciar con reglas claras es decirles que la dignidad no es opcional, y que cuando la política mira a otra parte, la ley le toma la cara y le recuerda a quienes no votan, pero sienten y esperan. Gracias, y ahora solicito al equipo masculino su alegato final en 2 voces, con una síntesis factual y un mensaje directo al jurado. Resumimos así. El arte importa, pero la obligación legal a partidos es un instrumento ineficiente y riesgoso, porque añade costos de control, incentiva vitrinas partidarias, puede judicializar la cultura y desplazar recursos de necesidades vitales, mientras que un fondo independiente y estatal con cooperación multilateral y aportes voluntarios ofrece continuidad sin contaminar la competición democrática. Al jurado le pedimos que premie el equilibrio, porque proteger derechos culturales exige instituciones estables, evaluación dura y distancia de los partidos. Y nuestra vía garantiza libertad creativa, rapidez en crisis y controles sin convertir el arte en contabilidad electoral con buenos modales. Solicito la valoración final de nuestro jurado. Mi voto es para el equipo femenino porque dio un diseño completo con anclas jurídicas, salvaguardas, proporcionalidad y participación real de la comunidad refugiada, y porque convirtió un ideal en una arquitectura viable, que no depende del humor político. Mi voto es para el equipo masculino porque defendió la libertad creativa, advirtió riesgos de instrumentalización y propuso una alternativa institucional que evita que la cultura sea rehén del ciclo electoral, y eso protege el alma del arte en terreno hostil. Mi voto es para el equipo femenino porque equilibró continuidad con límites, aceptó pausas por emergencias, castigó la trampa con dientes y detalló mecanismos de datos abiertos que se pueden auditar mañana, y ese nivel de concreción merece confianza. Con 2 votos para el equipo femenino y 1 para el masculino, proclamamos ganadoras a las mujeres del debate de hoy y les felicito por el temple y la precisión. Gracias por el reconocimiento, y lo compartimos con las voces de los campamentos que nos inspiran a convertir la empatía en reglas que no se borran. Nos alegra que la continuidad y la transparencia haya empezado, y dedicamos este paso a quienes buscan un espacio seguro para nombrar su mundo. Aplaudimos el intercambio y aceptamos el resultado, y nos quedamos con el reto de construir fondos independientes que ningún gobierno pueda apagar. Felicitamos a las ganadoras y defendemos que el arte respire sin banderas, porque en la distancia también hay cuidado y respeto por las comunidades. Gracias a ambos equipos por la altura y a nuestro jurado por su honestidad crítica, y gracias a ustedes por escucharnos hasta el final con mente abierta y corazón atento. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué argumento les movió más y por qué. Si pueden, apoyen el canal con una donación desde el código QR en la esquina inferior derecha o con el enlace en la descripción del video. En la descripción también encontrarán otras series totalmente distintas para explorar nuevas batallas de ideas y estilos. Soy su anfitriona en Batallas Dialécticas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio con más debate, más escucha y más valentía.